Estamos en el día miércoles, en el último bloque de charlas, las charlas relámpago. Vamos a empezar con la charla de experiencias y desafíos creando un área de QA con Matías Diego y Pablo Lucini. Los dejo a ustedes, chicos, bienvenidos en primer lugar, porque todavía no los saludé. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas Muchas gracias. gracias, ¿todo bien? Bien, todo bien. Y bueno, el público es suyo, los están esperando, así que adelante nomás, los dejo. Buenas noches de nuevo y muchas gracias a todos por participar. Como ya dijeron, somos Matías Diego y Pablo Lucini, leads del área de QA de Rootstrap, y en esta charla les vamos a estar contando el camino y los desafíos que estuvimos teniendo en lo que fue la creación del área de QA dentro de Rootstrap. La charla va a estar dividida en 4 etapas. Estas van desde la segunda mitad de lo que fue el 2019 hacia la actualidad, y también tenemos un espacio ahí que vamos a estar contándoles nuestros próximos pasos y desafíos que creemos que vamos a tener en el futuro. Para comenzar, Rootstrap en un principio no tenía un área de QA y no tenía nadie dedicado a lo que es la calidad dentro de la empresa, y con el ingreso de los primeros miembros empezaron ya de entrada a salir los primeros desafíos. Está bueno aclarar que en esta etapa nos encontrábamos con solamente un miembro dentro del equipo, y los primeros desafíos, ¿cuáles eran? Ya de entrada, al momento de incorporar, no se sabía cómo incorporar este rol dentro del proyecto y dentro del equipo. Fue fundamental el trabajo con las diferentes áreas para que se pudiera empezar a definir cómo se iba a trabajar con el área dentro de, por ejemplo, los sprints, dónde se iba a sacar la información, tanto para conocer del negocio y escribir los casos de prueba, o también cómo explicarle al cliente cuál era este rol, qué eran las expectativas, y también para el mismo equipo de desarrollo, setear las expectativas de lo que iba a ser el QA dentro del equipo. Todo este trabajo inicial llevó a que pudiéramos empezar a sentar las primeras bases y cimientos de lo que es el área hoy en día, y llevó a que se empezaran a generar los primeros procesos y documentaciones. Se estableció cómo iba a trabajar QA dentro del sprint, se generó y se definió cómo se iban a reportar los bugs, por ejemplo. También se empezó a hacer las primeras investigaciones sobre qué herramientas íbamos a utilizar para escribir nuestros casos de prueba, entre otros. También tuvimos que los clientes empezaron a pedir y a tener más necesidad de QA, y a su vez nosotros nos empezamos a acoplar con el equipo de ventas para poder empezar a vendernos. En esta etapa, uno de nuestros mayores hitos fue poder llegar a un cliente que es uno de los clientes más importantes de la empresa, que justamente estaba comenzando a incursionar en lo que eran sus primeros pasos de QA, y esto nos ayudó a nosotros también a impulsar y a aprender. Ya lo que sería la segunda etapa, que es la primera mitad del 2020 y comienza un nuevo año, el equipo empieza a tener más empuje, crece, ahora éramos 3 trabajando juntos para llevar adelante el área, y con el comienzo de este nuevo año se comienzan a pensar a QA como un área dentro de ingeniería, y se empiezan a definir los primeros objetivos para el área. Esto nos ayudó a tener una visión clara hacia dónde queríamos ir y qué objetivos teníamos que cumplir para poder seguir creciendo. También vimos la necesidad de seguir estandarizando para poder seguir escalando el equipo, y se siguió estandarizando procesos y continuamente mejorando. También nos pasó que el equipo empezó a ser más conocido dentro de la empresa, y nos pasó que dentro de la empresa tampoco sabían qué era lo que hacía un QA, qué hacíamos, cómo trabajábamos, y nos llevó a darnos a conocer a todo lo que es la empresa y dar charlas a nivel empresa y dar sobre el rol. Otro de los objetivos del año era llegar a poder vender el 100% de los nuevos proyectos full product con QA desde un inicio.
Esto lo que hizo fue que nosotros tuviéramos que hablar y empezar a conversar con el equipo de ventas aún más y empezar a enseñarles sobre qué era también QA, y sobre todo qué beneficios le iba a brindar al cliente para poder vender correctamente este servicio. Pasando un poco a lo que es la segunda mitad del 2020, y gracias también a los resultados que obtuvimos en los proyectos con QA, y siguiendo con la visión de la empresa de querer seguir ofreciendo este servicio a nuestros clientes, es que ahí abrimos nuevas vacantes. Acá en el área pasamos de ser 3 a ser 6 miembros, y además de sumar estos 3 nuevos integrantes, sumamos también 2 chicos de Anima que empezaron a hacer su pasantía con nosotros. ¿Qué supuso para nosotros? ¿Qué desafío tuvimos? El primero fue, antes de que entrara la gente, poder estandarizar el proceso de entrevistas y la parte más técnica para contratar gente, y a su vez también establecer lo que son los onboardings, no solamente para perfiles trainees, enfocados en los chicos de Anima, sino también para perfiles junior y semi-senior. Un hito que logramos cumplir en este año, y que era lo que Mati les había comentado como un objetivo, es que pudimos lograr que el 100% de los proyectos nuevos que se firmaban en Rootstrap tuvieran un QA incorporado del principio, lo cual para nosotros fue un gran logro poder alcanzarlo. Y a su vez también, al crecer el equipo, teníamos que seguir trabajando con lo que era la refinación de procesos y la estandarización de buenas prácticas. Allí, por ejemplo, estuvimos hablando de las regressions, de cómo armar una regression, cómo vender al cliente una regression. También generamos lo que era nuestra knowledge base de testing, que era un set de casos de pruebas y de recomendaciones a la hora de testear ciertas funcionalidades que venían siendo repetidas en varios productos, y que eso quedara para todo el equipo. Y a su vez también estuvimos trabajando con diferentes setups de X-Ray, que eran la herramienta que nosotros usamos para test management en la empresa. Pasando un poco a lo que es la actualidad y la cuarta etapa, acá podemos decir que fue cuando tuvimos el boom más grande del área. El equipo creció de 6, pasó de ser de 6 a ser 18 personas en total, y no solamente sumamos gente en Uruguay, sino que también empezamos a sumar a nuestros primeros compañeros en Argentina, así que también estaba este desafío geográfico. Y obviamente estos cambios generaron que primero tuviéramos que hacer cambios en la estructura del área. Ahí incorporamos una manager, y a su vez se abrieron lo que fueron las posiciones de leads, y a su vez también tuvimos que generar nuevas instancias para compartir experiencias, desafíos, herramientas, buenas prácticas en el equipo. Ya lo que eran las check-ins a nivel de áreas nos quedaban demasiado grandes porque éramos muchas personas, entonces establecimos nuevas instancias de check-ins de 4 o 5 personas, no solo con el objetivo de que el equipo se fuera conociendo y fuera trabajando en conjunto, sino que también se pudieran compartir todas estas cosas que les comenté, de desafíos, problemas diarios, cómo trabajar con algo particular, entre otras cosas. Al día de hoy, un poco a lo que es la actualidad, logramos otro hito importante, que el 100% de los proyectos, no solo los nuevos, los que estamos firmando en la actualidad, sino también los proyectos que ya veníamos teniendo en Rootstrap de antes, todos tienen QA incorporado, o sea, ya ahora podemos afirmar que el 100% de la empresa está trabajando con QA, que para nosotros es un logro importantísimo, ya que el área quedó totalmente asentada. Y a su vez también otro hito fundamental e importante es que se creó lo que es el equipo Automation, en base a demandas de algunos clientes que querían empezar a tener unos perfiles enfocados más en lo que es Automation, y a su vez también porque varios perfiles de nuestro equipo querían trabajar sobre lo que es Automation en sí. Para ir cerrando un poco y bueno, y comentarles cuáles son nuestros próximos pasos y los próximos desafíos, el principal que tenemos es seguir especializándonos como área en diferentes tipos de testing. En lo que es la parte más funcional, queremos seguir profesionalizándonos más en lo que es automation y seguir trabajando con un fuerte foco en la parte de automation. Y después, por otro lado, en lo que es la parte no funcional, queremos empezar a vender diferentes tipos de servicios de testing sobre ciertos atributos de calidad, como por ejemplo empezar a vender servicios de testing de carga, de estrés, de seguridad, de usabilidad, entre otros que permitan complementar lo que nosotros ya venimos haciendo y lo que ya venimos ofreciendo a nuestros clientes. Y por último, pero tampoco no menos importante, y que creo que es un paso que seguimos manteniendo desde el primer momento, es que
queremos seguir analizando y como QAs seguir trabajando en puntos de mejora, no solamente dentro de nuestra área y dentro de nuestras tareas de QA, sino también dentro de todos los procesos de trabajo dentro de la empresa y de Roofstrap en sí. Esto es un poco lo que estuvimos trabajando y las etapas con las que estuvimos. Desde ya les agradecemos su asistencia y bueno, quedamos a disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías, Pablo, muy buena presentación. Bueno, de hecho ya surgieron un montón de preguntas, fui tomando nota, así al final les preguntamos, y de hecho estoy seguro que alguna de las preguntas ya Roxana, si fui mirando de reojo, ya seguramente tengan un poco que ver con lo que va a estar contando ella, que bueno, la próxima charla va a ser sobre acompañar aprendices sin morir en el intento. En primer lugar voy a compartir un videito simplemente de 1 minuto de una de las empresas de la organización, y ya seguimos entonces con la charla de Roxana. El CES es una organización que busca aportar en cuanto a la calidad de software. En el CES somos más de 30 personas que desempeñamos distintos roles dentro de la organización. Si tuviera que describir al equipo del CES, diría que somos personas apasionadas por el testing con el objetivo de mejorar la calidad de los productos de software. El testing de software es el estudio, el análisis, la investigación de un software con el fin de obtener información sobre su calidad. Generalmente esto se hace haciendo pruebas. Todos estamos formados en los cursos que dicta el CES, específicamente en los diplomas de la carrera de testing. Hay ingenieros, tecnólogos y estudiantes de carreras de TI y de otras áreas también. Lo que hacemos es entender cómo funciona la organización y a partir de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, brindar cuál sería el escenario ideal de trabajo. Bueno, como les comentaba anteriormente, entonces Roxana nos va a estar dando la charla Acompañar aprendices sin morir en el intento, así que bueno, cuando quieras empezar a compartir nomás. Bueno, muy bien. Saludarlos a todos, bienvenidos. Yo soy Roxana. La versión corta en la presentación es que soy licenciada en sistemas, estudio un máster en Big Data ahora y trabajo en Abstracta hace 3 años. En el último tiempo, Abstracta recibió muchos aprendices que he tenido el placer de acompañar, y basado en eso es que se me ocurrió como llevar a una serie como más de recomendaciones de las cosas que a mí me funcionaron, ¿no? No es una recetita, pero sí es lo que a mí me ha funcionado, y bueno, creo que salieron bastante bien. Entonces, primero que nada, ¿quién es un aprendiz? Un aprendiz es el que recién empieza, ¿no? O sea, no tiene experiencia previa, capaz que ya tuvo algún curso de testing específicamente, o viene avanzando en la carrera, y es alguien que está bueno contextualizar, ¿no? Se está enfrentando a nuevos desafíos, se está entrando en una disciplina nueva, ¿no? A veces un aprendiz, capaz que tiene 10 años de experiencia laboral en otra cosa, o capaz que viene fresquito y es la primera vez que trabaja. Ahí, ojo, porque es distinto. Cuando la persona viene que recién está aprendiendo a trabajar, hay que enseñarle a trabajar también, que no es menor. Y ahí, en contraparte, es ¿quién es un líder? Y una definición que encontré por ahí, que tiene la referencia abajo, es que es alguien que hace algo más que dirigir a las personas. Tienen que impulsarse por la motivación adecuada y tener un impacto positivo en las personas que les rodean. Formar un aprendiz, pienso por lo menos, que tiene un impacto mega positivo en el otro, ¿no? O sea, realmente es empezar a marcar el camino y funcionar como guía. Entonces acá tengo como algunas cosas que me gustaría comentar de recomendaciones, de aprendizajes que he tenido en este camino. Y tiene un signo además porque es como las cosas positivas, las cosas que estuvieron buenas, ¿no? Mantenerse disponible y accesible. ¿Cómo implementar esto? La más fácil, una daily, ¿tá? Pero siempre asegurarse que
existe un rato para conversar, para ver cómo venimos, para ver si necesitan algo, y estar como siempre atento a qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita, ¿tá? Y siempre proponiendo como esta ida y vuelta, que viene ligada con esta, ¿no? Generar espacios de apertura y discusión, en esto de que todos tenemos algo para decir. Está bueno que de estos seguimientos que se hagan, que son así como bien seguidos, exista una retro, ¿no? Que a veces el espacio de retro es lo que ayuda más a decir, bueno, ok, estamos en modo reflexión, entonces vamos a hablar todos. Pero siempre proponer esto de que todo se puede conversar. Comunicar el valor que aporta lo que están haciendo. Si ponemos a alguien a hacer algo que tiene un valor increíble en la empresa, o en un cliente, o en donde sea, es fundamental decírselo, porque si no la persona piensa que lo está haciendo porque está aprendiendo. Y es como, bueno, sí, podría estar haciendo esto, podría estar haciendo otra cosa, y da lo mismo porque igual estoy aprendiendo. Está bueno esto de poder entender el impacto que uno genera, ¿no? Y después ayudarles a empoderarse de su propio crecimiento. Está bueno generar esto como del ser curioso, de decir, ok, yo estoy en un momento de transformación tremenda en mi vida, en mi profesión, y bueno, me empodero de eso, ¿no? Y esto me parece que es bien importante, y creo que es transversal, ¿no? El ligarlo al mantenerse disponible y accesible, ¿no? Estar siempre dispuesto te ayudo a hacer varias cosas, sean las que sean. Feedback constructivo, constante y a tiempo, fundamental a tiempo. Y que sea bidireccional, ¿no? Porque no es solo el líder el que dice, tipo, hiciste esto re bien, o hiciste esto re mal. Que sea de un lado y del otro, porque a nosotros como líderes también nos sirve mucho y nos ayuda a mejorar el feedback. Ahí, por ejemplo, algo que puede estar bueno es cada tanto hacer una 1 a 1, o si no, en el momento que uno ve algo, comentarlo, a vos qué te parece, vos cómo lo viste, cómo lo sentiste, qué pasó acá. Eso es como la versión 1 de las cosas negativas. Y la versión positiva es tipo, la rompiste con esto que hiciste, qué bueno, vamos a seguir así porque lo estás haciendo muy bien. Cuando hablamos de aprendizaje, cada uno tiene sus tiempos, y si bien en general en los planes de pasantía tenemos siempre cronogramas, es importante poder tener un poco de cintura con esos cronogramas, ¿no? Porque cada persona tiene su tiempo, capaz que a uno un curso le lleva un día, y a otro capaz que le lleva 3, o capaz que le lleva una semana. Siempre hay que ir chequeando dónde está la dificultad, ¿no? Y de nuevo, estar accesible, que me pueda preguntar y entender qué pasó. Fomentar la independencia de manera progresiva. En general en esto, cuando empiezan es como mucha dependencia, ¿no? Porque es todo nuevo, es todo desconocimiento. Entonces sí, los seguimientos capaz que son más largos, las preguntas son más frecuentes, el chat es más frecuente, pero lo importante es como de a poco ir soltando la mano, y el ideal es eso, llegar a la daily de 10 minutos, ¿no? Al principio capaz que empiezan 1 hora, pero eso está bueno como ir soltando la mano a poquito, cada vez desafiando un poquito más, y ir ahí viendo con los aprendices qué tanto podemos soltar. Y lo otro es no generar intentar evitar esa dependencia directa. Si no sé algo, bueno, intentar googlearlo primero, y después me preguntás, ¿no? O si los aprendices vienen juntitos, bueno, tratar de hacer sociedad entre los aprendices, y lo que no puedan resolver, que eso vaya al líder. Y después esto como de nunca olvidarse, ¿no? Que todos fuimos aprendices en algún momento, todos empezamos en algún momento, y bueno, y trabajar desde la empatía, no olvidarse de los inicios de uno. Y acá para redondear,
que esto es más como, capaz que son cosas re obvias, y puede ser, pero a la vez nada es obvio. Entonces, no asumir que la gente sabe cosas, ¿no? Que no significa subestimar o sobreestimar, pero no asumir nada, ¿no? O sea, ir chequeando constantemente, bueno, ¿de esto conocés? ¿Sí o no? Si no conocés, vamos a profundizar en no sé qué, o vamos a introducir y después profundizamos. Pero no asumir, siempre chequear con el otro. Y tampoco decir, por ejemplo, bueno, vos no tenés capacidad técnica, porque, no sé, nunca estudiaste programación. Bueno, yo no tengo que subestimar de que vos puedas aprender eso. Porque nadie nace sabiendo y está bien. Entonces, no subestimar a las personas, ¿no? Esta me parece que está en la tapa del libro, pero por las dudas. Nunca jamás en la vida exponer o ridiculizar a alguien, ¿no? Que a veces eso pasa como medio escondido, con una bromita o con algo así. Jamás de los jamases. Y después, bien vinculado como a las cosas lindas, nunca anular a alguien en lo que dice, ¿no? O sea, si yo genero espacios de discusión, la gracia es escuchar y recibir. No preguntar tipo, bueno, ¿y ustedes qué harían? Tal cosa. No. Se va a hacer lo que yo digo porque yo tengo más experiencia, yo sé más, entonces vamos a hacer lo que yo digo. Eso jamás, ¿no? Bueno, quedo abierta a preguntas, me pueden escribir en cualquier momento, ahí está mi mail. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Roxana, muchas gracias. Nuevamente fueron surgiendo varias dudas. Ahora al final te vamos a estar consultando, pero bueno, la gente en el chat ya te está felicitando. Y un buen comentario que hace Mario ahí al respecto es: se felicita público y se corrige en privado. Me parece que eso resume bastante bien esto último que mencionaste. Bueno, ya está pronto también Faray para la siguiente charla, que es sobre testing de accesibilidad, por dónde empezar. Vamos a hacer nuevamente lo mismo, vamos con un videíto de 1 minuto de otra de las empresas organizadoras, en este caso Jigsaw Labs. Con la siguiente charla, en esta maratón que venimos de charlas relámpago, le damos la bienvenida a Faray desde Argentina, que nos va a estar presentando testing de accesibilidad, por dónde empezar. Cuando quieras compartir nomás, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Aníbal, mi nombre es Faray y me pueden conseguir también en LinkedIn por los apellidos, Faray Castillo Santana. Acá también ven mi mail de contacto. Hoy vamos a hablar en esta charla relámpago sobre el testing de accesibilidad y cómo vamos a empezar una vez que decidimos comenzar con este tipo de pruebas. Actualmente me desempeño como QA Engineer y Community Lead en Cognizant Soft Vision acá en Argentina desde hace ya casi 2 años, así que bueno, arranquemos. Primero, hablemos un poco sobre qué es la accesibilidad web, un tema que está ahora bastante en auge, y a pesar de lo que muchos piensan, esto viene de una asociación mundial llamada la W3C, cuyo nombre significa The World Wide Web Consortium, que trabaja en el desarrollo de estándares para garantizar el crecimiento de la web en todo el mundo. Ellas definen la accesibilidad web como la oportunidad que tienen las personas con algún tipo de discapacidad, que puede ser permanente, como la ceguera, la sordera, alguna discapacidad cognitiva, o también las temporales, que les permita acceder al contenido de un sitio web de forma que puedan percibir, comprender, navegar e interactuar en la web, proporcionando todo el contenido para esto. Pero una web accesible no siempre
y no está solamente enfocada para personas con discapacidad. Existen también, está enfocado también para ayudar a personas mayores cuyas habilidades cambian con la edad, o tal vez no son usuarios regulares de la web como la mayoría de nosotros. También para las personas que tienen discapacidades temporales, como puede ser nos rompimos un brazo, o de repente extraviamos nuestros lentes, o se rompieron. También personas con limitaciones por su ubicación, como cuando estamos bajo la luz del sol que no podemos ver bien la pantalla de nuestro celular, o una persona donde no puede escuchar un audio, o tiene una conexión a internet que no es del todo rápida. También la accesibilidad web cubre ese tipo de usuarios. De acuerdo con la accesibilidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que a partir del 2018 cerca de 200 millones de personas alrededor del mundo viven con alguna discapacidad permanente, lo cual representa el 15% de la población mundial, donde nada más en el continente americano son alrededor de 140 millones de personas que experimentan discapacidades considerables. Si vemos esos números, nos damos cuenta de que son un montón de personas y un montón de usuarios a los que hay que llegarles a través de la accesibilidad. Sin embargo, las discapacidades forman parte de la condición humana. Ninguno de nosotros está exento de encontrarnos con alguna de ellas en algún momento de nuestra vida. Pero en la industria del desarrollo de software en la que trabajamos, o en las que nos queremos insertar hoy en día, la prioridad está en satisfacer los requerimientos y brindar soluciones a problemas de clientes utilizando el software. Pero la accesibilidad no siempre se considera en este proceso, por lo que no es solo una responsabilidad ética y social cumplir con ella, sino también existen, para que lo sepan, responsabilidad legal. En muchos países de Europa o Estados Unidos, las leyes de accesibilidad son estrictas, están vigentes y son bastante monitoreadas, que si en algún momento son incumplidas, existen sanciones económicas y legales de ellas. Es por esto que el propósito del testing de accesibilidad como subconjunto de las pruebas de usabilidad es garantizar que la mayor cantidad de usuarios, en particular aquellos con discapacidades permanentes, puedan usar aplicaciones móviles y acceder a sitios web en computadoras o tablets, todo dispositivo inteligente que conocemos, haciéndolo de una manera fácil y sin requerir ningún esfuerzo extraordinario. Pero, ¿cómo podemos verificar nosotros como testers que una aplicación web es realmente accesible? Bueno, lo primero es conocer de que existen normativas internacionales, como les mencioné, y específicas de cada país, que definen las pautas de accesibilidad. Estas son conocidas como WACG, como ven acá, y en su versión 2.0, que es la última vigente, y ellas se basan en 4 principios fundamentales. Lograr que la información sea perceptible, es decir, que existan alternativas de texto para que el contenido sea fácil de leer y escuchar, que la interfaz de usuario sea operativa, que es decir, que un sitio web debe ser completamente navegable e interactivo a través del teclado, que cuente con información comprensible, que el lenguaje sea claro, y que el contenido sea sólido y que sea de una interpretación confiable, es decir, que la web debe ser compatible con tecnologías antiguas y las últimas tecnologías del mercado. Y a partir de estos principios surgen pautas que cada una de ellas se puede medir de acuerdo a 3 niveles. El nivel A, AA y AAA, donde, el nivel AAA, donde el nivel A viene siendo el más bajo y el nivel AAA el nivel máximo de accesibilidad, lo que implica que cubre un mayor número de usuarios que un nivel de una sola A. Miremos ahora en detalle cómo es una pauta de accesibilidad propuesta por la WCAG. Como les comentamos, esta se asocia al principio número 2, que es el de operabilidad, y tenemos la pauta 2.1 de accesibilidad a través del teclado.
esta se subdivide en dos. Por ejemplo, la 2.1.1 quiere decir que se relaciona con el teclado, que todas las funcionalidades del contenido de la web debe ser operable a través del teclado sin que exista un límite de tiempo. Es decir, que no expire la sesión mientras estás dándole en el teclado. Y la pauta 2.1.2, que se llama sin trampa de teclado, que quiere decir que el foco del teclado, el foco del elemento debe moverse dentro de la web y ir ubicándose en cada uno de los componentes sin que el usuario tenga que realizar ninguna configuración. Acá en la imagen podemos ver cómo está descrita en la página oficial de la WCAG, lo que sería una pauta, cómo está descrita, y bueno, con más detalle cada uno de los ejemplos también se muestran. Así es más fácil de conocerlas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como testers verificar que las guías de accesibilidad se están siguiendo y que están siendo realmente cumplidas? Para verificar esto, debemos hacer foco en tres tipos de testing. El testing automático, el testing manual y en las pruebas con usuarios. Vamos a ver un poco más en detalle. Por ejemplo, para el testing automático, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son algunas de las herramientas gratuitas que podemos utilizar para hacer este testing automatizado? Existen diferentes herramientas, algunas más específicas que otras, desarrolladas para evaluar y detectar errores asociados a la accesibilidad, como errores de sintaxis de código, errores de contraste, errores de navegación, y además están gratuitas y son algunas de las recomendadas por la W3C para ser utilizadas. Podemos notar, acá les presento una lista un tanto corta de algunas de las que recomienda la W3C, y podemos mirar, por ejemplo, que esta herramienta PIP es bastante específica, que es para la detección de factores que puedan causar epilepsia en los usuarios. También tenemos la herramienta de evaluación de legibilidad para páginas en español, que se llama Legible. Tenemos A11YECOM, que es para evaluar el color y el contraste, y podemos destacar estas dos en azul, que son extensiones de navegadores que se enfocan en errores de sintaxis y código. Todas estas que están presentadas acá tienen una ventaja, que permiten generar un reporte de la evaluación, lo cual después nos facilita en la segunda etapa de testing manual como mirar más en detalle en dónde debemos hacer un foco para evaluarlo manualmente. Ahora, después del testing con herramientas que realizamos, ¿cuál es el siguiente paso? Como resultado, obtenemos una lista de ítems que debemos verificar en forma de reportes, por ejemplo, como mencionaba, y con ello podemos determinar si existe realmente un problema de accesibilidad, o ya que estas herramientas no siempre suelen evaluar todos los criterios y pautas, tal vez debamos hacer alguna evaluación manual de alguno de los criterios. Durante esta etapa del testing con herramientas, podríamos detectar, por ejemplo, que falta un label en un campo de texto que el usuario debe completar. Sin embargo, la herramienta no podría decirnos si el label realmente corresponde con lo que el usuario debe ingresar. El label puede decir, ingresa tu nombre, o ingresa tu apellido, y el label está esperando una data numérica. Ese tipo de testing lo tenemos que hacer nosotros manualmente. Es por esto que con el fin de realizar una doble verificación se ejecutan escenarios manuales simulando la interacción que un usuario haría. Y es importante que en esta etapa como QA adoptemos una posición de usuario, que seamos empáticos, pensemos como un usuario para descubrir cómo hacer la interacción con la aplicación sea lo más fácil y agradable para ellos cuando estén directamente trabajando con ellos. Avanzando en la etapa de resolución de los bugs, el objetivo siempre es crear una experiencia que sea agradable para todos los usuarios, no específicamente para ninguno, sino para todos. Y a veces haciendo pequeños cambios
pero es posible lograrlo. Pero lo más importante, que todo el equipo esté comprometido con el objetivo de la inclusión. Es importante conocer a la audiencia a la que va dirigida la aplicación, ya que ayuda a priorizar la resolución de los errores que nosotros vayamos reportando durante nuestro testing. E incluso también nos ayuda a anticipar nuevos errores que puedan surgir. Y el proceso de ajuste y rediseño de todas las páginas debe ser abordado por profesionales a nivel técnico y con conocimiento de técnicas de accesibilidad, pero sobre todo también desde un punto de vista inclusivo, que cuenten con sensibilidad humana, con sensibilidad estética, para poder así que sea más fácil adaptar el contenido a las necesidades de todos los usuarios. Asumamos que llegamos al punto de todos los bugs fueron resueltos. Ahora, ¿cómo seguimos nosotros como testers? Es importantísimo realizar una etapa de UAT, o de User Acceptance Testing, para los que no manejan el término, que sea con usuarios reales, sería lo ideal. Esto nos permitiría no solo detectar nuevos casos de prueba y errores que se nos hayan pasado por alto durante nuestras pruebas internas, sino también desarrollar más empatía a la hora de realizar nuestras pruebas, y eso nos permite también darnos cuenta cómo piensan los usuarios. Nos abre un montón la cabeza a nuevos escenarios cuando interactuamos directamente con ellos. Y finalmente, recordemos que hacer que una aplicación sea accesible es un esfuerzo de equipo. La evaluación de accesibilidad desde el principio y durante todo el desarrollo permite detectar los problemas a tiempo y justo cuando son más fáciles de resolver. Quisiera cerrar con este mensajito, con la reflexión, que traducido significa: para personas sin discapacidades, la tecnología hace las cosas más sencillas. Para las personas con discapacidades, la tecnología hace las cosas posibles. Así que pensemos que gracias a nosotros podemos lograr que las cosas sean posibles. Les dejo mi contacto de nuevo, me pueden conseguir así en LinkedIn y mi mail, y bueno, las preguntitas las veremos todas al final. Gracias. Bueno, Faray, muchas gracias. La verdad que está muy buena esa frase con la que cerraste. Y bueno, y por suerte la accesibilidad es un tema que en esta edición de Testinui vino en más de una charla, que quiere decir que bueno, que se está tomando conciencia y que está siendo parte de la comunidad, se está trabajando en eso. Así que bueno, es muy bueno saber que hay cada vez más gente interesada y gente que pone manos a la obra para que esto ocurra. Bueno, están prontos ya Héctor y Daniel para brindar la última de las charlas del día de hoy. Ya estuvimos hablando un poco de cómo incorporar a los juniors a los equipos, ya estuvimos hablando de cómo formar equipos de testing, y la charla que nos queda es justamente qué pasa con el liderazgo, ¿no? Que justamente la charla se denomina Gerenciamiento y Liderazgo en QA, un viaje en equipo. Vamos a presentar en primer lugar el video de Qualifier, que es otra de las empresas organizadoras de Testinui, y después ya quedamos entonces con la charla de Héctor y Daniel. Bueno, bien, le agradecemos entonces a las tres empresas que se unen para organizar Testinui. Ellas son las tres que presentamos: Centro de Ensayo de Software, Jigsaw Labs y Qualified.
Y bueno, y obviamente a todo el equipo de colaboradores que vienen trabajando hace mucho tiempo para que esto funcione, y por supuesto, nada de esto sería posible sin oradores, sin participantes, así que muchas gracias a todos ustedes. Vamos a cerrar entonces este bloque de charlas relámpago del día miércoles con la charla Gerenciamiento y Liderazgo en Cuba, un viaje en equipo. Bienvenido Daniel, bienvenido Héctor, el micrófono es todo suyo, habilítense nomás y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. Aníbal. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos. Mi nombre es Héctor Norte. Vamos a dar esta charla junto con Daniel Rojas. Hace ya unos casi 4 años que estamos trabajando en lo que es Internova Travel Group. Es un consorcio, un grupo de empresas, de compañías con base en Estados Unidos o de origen en Estados Unidos, con origen en Estados Unidos, dedicada principalmente a lo que es el viaje o la industria del turismo, los viajes y la industria del turismo. Opera principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, razón por la cual no es muy conocida aquí. Y bueno, desde hace, como le decimos, 4 años nos vimos con el desafío justamente de, quiero volver a la primera charla, de formar un área de QA desde cero en una empresa que no tenía ningún tipo de cultura de QA. Pero en este caso les venimos a presentar la última charla del día, en la cual vamos a estar principalmente presentando lo que es los desafíos y los challenges y algunos tips para los que son leads o team leads de equipos de QA, así como también para el nivel un poquito más alto ya relacionado a lo que es managers. Es decir, es una charla muy complementaria con todo lo que vimos desde el principio de las charlas relámpago hasta ahora. Empezamos hablando de cómo formar un área de QA, cómo guiar a los juniors y cómo acompañarlos en este camino, y ahora vamos a terminar hablando justamente a los team leads, QA leads y managers. Dicho esto, Daniel, todo tuyo. Gracias, Héctor, por la introducción. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias también por quedarse hasta la última charla. Sé que es tarde, muchos trabajaron, deben estar muertos. Haberse quedado, la verdad que es todo un logro. Primero que nada, quería ir a la definición que dio Roxana de liderazgo, que estuvo muy buena. Yo voy a abrir un poquito ese paño, digamos. El líder de QA no solamente es la persona que tiene el rol puesto, digamos, en un recibo de sueldo. También va a liderar a aquella persona que es un líder nato, que no tenés que tener un rol. Esa persona también, siempre hay uno en el equipo que resalta y esa persona es la que lleva las riendas muchas veces de QA. Puede ser un dev solitario que está trabajando solo en su proyecto. Esa persona también lidera su parte de QA. El producto, cuando no tiene el equipo de QA, muchas veces también asume ese rol. Y el QA que trabaja solo, ¿tá? En un proyecto. ¿Por qué todas estas personas, todos estos casos, y obviamente la persona que tiene el rol más que nada, ¿no? También está involucrada ahí, pero ¿por qué esto? Porque el líder de QA, una de las cosas que tiene que hacer es asegurar la calidad del producto, por lo menos velar por la calidad del producto, ¿tá? Todas estas personas, todos estos roles que acabo de nombrar, tienen que hacerlo de la mejor forma posible, muchos de ellos sin preparación. A veces los desarrolladores, como digo, tienen que tomar este rol y tienen que llevarlo de la mejor forma posible. Fuera de qué tipo de líder seamos, y esto sí hablando de cuando hay un líder ya puesto en una empresa, si es un líder autocrático, estratégico, el que sea, todos ellos tienen digamos, un objetivo en común, que es asegurar la calidad del producto, velar por su equipo, llevar las mejores prácticas a la mesa del proyecto. Eso es lo que se espera de un QA lead, ¿tá? Y tomo QA lead como un rol medio ahora, para decir que, bueno, cuando tenemos ese rol medio, tenemos que saber cómo comunicar las cosas hacia abajo y hacia arriba, como digo yo. O sea, hacia arriba,
tenemos que saber reportar, tenemos que saber hacer las métricas necesarias para que la gerencia o para que la parte de liderazgo, de management, pueda tomar decisiones con los datos que nosotros damos, ¿tá? Si un líder no da la información precisa, si da más información, y esto depende mucho del proyecto, de la empresa en que estemos, del cliente que tengamos, ¿tá? Van a haber clientes que van a pedir y que van a exigir más métricas, que van a exigir más reportes, que pueden pedir reportes de QA, y vamos a tener otros proyectos que ni siquiera les va a interesar, que vas a decir, no, ¿sabes qué? No me mandame, no sé, quiero hacer una demo, pero no me interesa la parte de QA, que me muestres casos de prueba, que esto, lo otro, no me interesa eso. Bueno, también tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿para qué voy a mandar, por ejemplo, un manager? Le voy a mandar todo un paquete de data cuando en realidad no va a ir a ningún lado, a no ser que el manager quiera hacer algún tipo de seguimiento con eso, ¿tá? Es muy importante dar la información precisa y que ayude hacia arriba, y hacia abajo lo mismo, ¿tá? Hacia abajo tenemos que ayudar, como decía Roxana muy bien, a toda lo que es la gente, a toda la gente que está arrancando, tener siempre el ojo puesto en que esas personas, como decía Roxana también, tienen que aprender a trabajar si es su primer trabajo, tiene que aprender a hacer un QA si trabajó alguna vez pero de otra cosa, ¿tá? Y el líder tiene que enseñar y tiene que apoyar a toda esa gente, más a su equipo también, ¿no? A la gente que ya viene trabajando. Saber escuchar es sumamente importante como una herramienta para poder poder dar una mejora continua a nuestro proyecto. Si tenemos la suerte de estar trabajando de una forma ágil, vamos a tener retrospectives. O retrospectivas, perdón la deformación, trabajo en inglés todo el tiempo, pido disculpas por eso. La cosa es, en las retrospectivas vamos a tener que escuchar y vamos a tener que saber dilucidar lo que realmente nos interesa y lo que no. Lo que realmente aporta y lo que realmente no aporta. No todo el mundo sabe hacer una buena retrospectiva, y está en nosotros también ayudar al equipo a hacerla y llevar a todo el mundo a que esas retrospectivas realmente sean sustanciosas, jugosas. Si nuestra empresa no tiene retrospectivas, está buenísimo hablar con el equipo. La comunicación siempre tiene que estar, y en esa comunicación que vamos a tener, lo importante es tenerla fluida, y ir a la gente y preguntar realmente cómo se sienten, cómo están llevando las cosas, qué cosas podemos mejorar. Esa pregunta es clave. ¿En qué podemos mejorar? Siempre es buscar los puntos de mejora, ¿tá? Y reforzar los puntos que realmente están funcionando en nuestra área. Después vamos a tener también la parte de gestión de la información, ¿tá? Que eso fue lo que yo dije, la parte de escalar bien y escalar prolijo todas las data del proyecto, ¿tá? Y otra cosa es fundamental, que me parece también, es, digamos, hacer que el equipo, o llevar a que tu equipo piense lateralmente, sea creativo, tenga no pruebe solamente lo que está pactado probar, sino que ir un poquitito más allá. Me parece que es sumamente importante generar ese pensamiento lateral todo el tiempo, hacer esa práctica con el equipo y hacerla obviamente nosotros mismos, ¿tá? Eso por el lado de roles medios. Héctor, por el lado de management. Bueno, muchas gracias Daniel. En mi caso, yo les venía a comentar o les venía a contar cuáles son los desafíos más comunes que un manager va a enfrentar en las organizaciones. En este caso, un manager de QA, un manager de testing. Estos puntos que yo les voy a comentar ahora son muy comunes o son comunes en la carrera del management, en la carrera del liderazgo, y son los desafíos más comunes que vamos a enfrentar. Me hubiera encantado que hace 15 años atrás alguien me los hubiera presentado para saber a lo que me iba a enfrentar. Pero bueno, en este caso traigo este resumen para que ustedes sepan que si están iniciando la carrera del liderazgo o el management dentro de lo que es el QA, o eventualmente ya empezaron a transcurrir esa carrera, sepan que ya se enfrentaron o se van a enfrentar a estas situaciones. Bien, la primera que le quería comentar es
somos responsables de clarificar los objetivos y los planes de acción para alcanzarlos. Es decir, somos responsables de explicar a nuestros equipos de QA y nuestros equipos de testing cuál es la estrategia de la organización a un alto nivel. Y somos también responsables de cómo convertir esa visión en planes y objetivos y tareas alcanzables para el equipo de QA. En otras palabras, somos responsables de explicar al equipo de por qué hacemos lo que hacemos. Que el equipo encuentre un sentido a las tareas y a los planes para los cuales han sido asignados. Y lo más difícil en este punto es cómo alineamos esos objetivos organizacionales a los objetivos profesionales o individuales de cada una de las personas que están trabajando con nosotros. Bien. El segundo challenge o el segundo desafío que quería traerles hoy, que seguramente van a enfrentar, está relacionado con el primero, que es cómo crear y monitorear un plan, pero a corto plazo. Se sugiere que los planes a corto plazo para sus equipos de QA tengan una duración no más allá de 90 días. Es decir, primero tenemos una visión y un plan a largo plazo, y después tenemos que llevar esa visión y ese plan a una estimación o a una planificación de 90 días. En este punto, como managers, somos los responsables de hacer, digamos, el showcase del valor que agrega el equipo de QA a la organización para la cual trabajamos. Y eso tiene que estar atado a un plan. Y ese plan tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. El más difícil es a corto plazo, en los cuales tenemos que trabajar en plazo de no mayores a 90 días. Este punto es clave no solo para justificar la existencia del equipo de QA o el equipo de testing en la organización, sino también para poder justificar justamente el crecimiento del mismo y la incorporación de nuevos roles a futuro. El tercer punto que quería comentarles es: debemos ser capaces de navegar las políticas o el entorno político de la compañía. Yo sé que muchas veces no es el aspecto más agradable con el cual tenemos que manejarnos como managers, pero las compañías, las empresas, las organizaciones están trazadas formal o informalmente por un entorno político. Debemos ser capaces de crear nuestras propias redes de soporte, nuestras propias redes de comunicación, y también tenemos que estar preparados para cambios en esas redes. Vean si no tuvimos un cambio enorme, gigantesco con la pandemia. Las organizaciones mutaron, cambiaron. Hay roles que ya no existen más, gente que quizás era nuestro soporte político dentro de la organización y no existen más. Bueno, tenemos que saber navegar, surfear, digamos, ese tipo de cambios. Otro challenge importante que se van a enfrentar como managers es cómo desarrollar una estrategia para hacer crecer mi presencia como líder o mi liderazgo en la compañía. Cómo hacerme ver. Esto, inicialmente, tenemos que empezar a pensar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros puntos de mejora y trabajar sobre ellos. Ese es el primer tip para poder desarrollar una estrategia y hacer crecer mi presencia como líder o como manager en la organización. En este punto no se trata de ser reconocidos por mis logros personales o mis logros profesionales, sino ser reconocido por los logros y el valor que agregue mi equipo en la compañía. Bien, eso es importantísimo que se lleven esa parte o ese tip para desarrollar su estrategia y su presencia como líderes en la compañía. Lo importante no es cómo ven a Héctor, sino cómo ven al equipo que trabaja con Héctor. Bien. Otro challenge importantísimo es, y el último que le voy a dejar, es cómo acelerar el momentum, se dice habitualmente, cómo acelerar el momento de su rol como managers en la compañía. ¿Qué significa esto? Cuando uno pasa cierto tiempo en un rol de management, en un rol de liderazgo, siente o tiende a sentir que está estancado, un comportamiento estanco, dentro de mi rol, dentro de la compañía. Si se enfrentan a esa situación, es momento de preguntarse
cada uno de ustedes hacer una pregunta interna y decir, ¿cómo puedo empezar a liderar proactivamente mi equipo de QA? ¿Cómo? Lo primero que tengo que hacer es enfocarme en la visión y en la estrategia o la big picture de la compañía o de la organización en la cual estoy trabajando, teniendo en cuenta su plan en 1 a 2 años. Y también es momento de empezar a investigar un poquito cómo es fuera de mi entorno habitual, en otras organizaciones que no necesariamente pueden ser de la misma industria en la cual estemos trabajando, cómo se llevan adelante los procesos, cómo se llevan adelante las otras organizaciones para empezar a liderar proactivamente y salir de ese comportamiento estanco en el cual nos podemos encontrar. Para cerrar, simplemente quiero comentarles o quiero enumerar los challenges de los cuales estuvimos hablando. Principalmente el primero que se van a encontrar es cómo clarificar los objetivos y los planes de acción y cómo alcanzarlos. Lo segundo es cómo crear y monitorear un plan de acción a corto plazo, es decir, 90 días. Lo tercero es cómo navegar el entorno político de las organizaciones para las cuales estamos trabajando. El cuarto, desarrollar una estrategia para hacer crecer mi presencia como líder y como manager en la organización. Y el quinto es cómo acelerar el momentum de mi rol como manager, es decir, cómo liderar proactivamente mi equipo. De nuevo, solo tuvimos tiempo de hablar de los desafíos, pero por lo menos ya conocemos los desafíos con los cuales nos vamos a enfrentar. También, junto con Daniel, tenemos la experiencia de cómo saltearlos o cómo los fuimos salteando a lo largo de todos estos años de experiencia y de formación en lo que es el management, el liderazgo, puntualmente en lo que son áreas de QA y testing. Quedará para otra charla desarrollar cada uno de esos tips y cada una de las formas de enfrentar y solucionar estos desafíos. Como decimos siempre, quedamos a disposición de ustedes para seguir hablando, y si tienen alguna otra duda, nuestra información de contacto está bueno, junto con lo que es los organizadores del testing. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, Daniel, y obviamente a todos los oradores, bueno, se me complicó, a los oradores que estuvieron antes, Matías, Pablo, Roxana, Faray. Bueno, estamos súper apretados de tiempo, son ya pasadas las 9. Lo que hice fue una selección muy breve de algunas preguntitas que se repitieron y que me gustaría que puedan dar una respuesta. Si les parece, les hago nada más las 3 preguntas como más repetidas o más destacadas y ya damos por finalizada la sesión de hoy. En primer lugar, para Pablo y Matías, les quería preguntar, preguntan sobre las características que debe, lo que les pido es una respuesta lo más breve posible, disculpen, pero nada más para acotarnos a los tiempos. Nos preguntan sobre las características que debe poseer un profesional experto en QA y cuál consideran que es la skill dura más sólida que debe poseer. Capaz que tienen alguna ahí que ya tengan identificada y que puedan mencionarnos. No es skill dura en sí, pero en general para un buen profesional de QA, para mí, 2 características principales son la parte de comunicación y la parte de articulación. Es un rol muy articulador y que tiene que estar en todo el proceso. Entonces, para mí es fundamental que ese rol de QA, más allá del conocimiento técnico que uno tenga, tiene que ser un rol de mediador, un rol de comunicador, de estar en el equipo dialogando, interactuando entre todas las partes, que hay muchos roles a veces que están enfrascados más en su trabajo, pero es el rol de QA. Tenemos que salir y estar dialogando con desarrolladores, product owners, Scrum Masters, diseñadores. Entonces tenemos que estar muy al piste de eso. Entonces para mí esos son como los 2 fundamentales. Perfecto, muchas gracias. Después, Roxana, cuando hablaste, sabés que tuvimos varias preguntas de personas con una ya vasta trayectoria en otras áreas o de repente ya en área de TI, pero no, en realidad de TI no, justamente, son junior en este momento en área de TI, pero ya tienen más de 50 años. ¿Es aplicable todo lo que mencionaste? ¿Tenés algún consejo en especial para darles? ¿Es una situación que ya estén viviendo en abstracta y nos puedas compartir algo? Sí, ahí, bueno, brevísimo todo, cualquier cosa me escriben por mail.
Voy a decir dos cosas. Una, no hay edad para ser aprendiz. Es como todos en algún punto somos juniors en alguna cosa. Si yo mañana, por más que vengo haciendo testing, si yo mañana me cambio y empiezo a desarrollar, y oficialmente soy junior en X lenguaje. Entonces eso es algo como que muta todo el tiempo y todos, por más que tengamos trayectoria en lo que sea, terminamos siendo junior en alguna otra cosa. Eso es lo primero. Y después lo otro es, en testing, que adhiero totalmente a lo que dijo Pablo, una de las cosas que es importante es entender del negocio que estamos trabajando. Y eso significa, testing es un área que termina como aprendiendo un poquito de todos lados, ¿no? Desarrollo también. Entonces, cuando nosotros venimos con otra experiencia, el ejemplo que siempre tengo así como abajo de la manga es los contadores. El contador es tremendo candidato para probar un sistema contable. Yo que soy licenciada de sistemas, la verdad que no tengo ni idea y no soy la mejor. O lo mismo en, no sé, en algún dominio muy específico. Entonces al final, cuando traemos otras experiencias, terminan enriqueciendo lo que nosotros podemos ofrecer y terminamos dando mucho más valor porque entendemos realmente por dónde va la cosa. Perfecto, muchas gracias Roxana. Y ya para cerrar entonces vamos con la última pregunta, que quizás es un poco más enfocada a Daniel y Héctor por la charla que dieron y por su conocimiento del mercado. Bueno, evidentemente entre el público tenemos gente que está empezando y gente que ya está un poco más avanzada, y surge la duda de si un QA puede obtener un salario superior a un desarrollador en algún proyecto. En base a la experiencia de lo que ustedes han visto, ¿qué nos pueden comentar sobre eso? ¿Contesto yo? Sí, dale. Sí, ahí está. Bien. Sí, es posible. Es decir, de nuevo, los salarios están regulados en lo que es tecnología, están regulados desde mi punto de vista, por dos aspectos muy importantes. Uno es el mercado y otro es el rol. Y dentro del rol está mucho también que ver la experiencia y la oportunidad. ¿En qué sentido la oportunidad? Es decir, que si tenemos experiencia como QAs en lo que es automation, por ejemplo, y una compañía está desesperadamente buscando la tecnología que necesitan, es la que yo conozco, y además de eso lo necesitan ya, y es un momento de oportunidad en donde seguramente van a poder tener un salario mejor que un desarrollador que está trabajando en otra tecnología que esa compañía no tiene en boga o no tiene en foco en ese momento. Es decir, todo depende, como les digo, ¿es posible? La respuesta es sí. Y depende del rol, la experiencia y el sentido de la oportunidad al momento de ocupar un rol en una compañía. Sí, los skills, también eso marca también la diferencia. Hay skills que son muy buscadas al día de hoy en ciertos QAs, que si bien puedes, a ver, por más que vos entres a una empresa y la puedas aprender, ya tenerla es como un valor agregado. Eso también lleva a que a veces los avisos y las cosas que sacan te pongan un listado interminable de skills, ¿no? Un poco más si quieren que seas ingeniero termonuclear, tampoco es la idea. Pero las skills, tener ciertas skills te lleva a veces a que te paguen un poco más. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Surgieron varias preguntas entre medio. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no podemos dar paso a todas, porque, bueno, realmente fueron todas charlas muy interesantes. Incluso, Faray, también, tu charla también fue muy interesante. Quedó en el medio de tres que eran sobre estas temáticas, pero el comentario en general también fue que fue muy buena la charla y fue muy clara, así que supongo que viene por ese lado el tema de que no haya consultas. Agradecerles a los 6, la verdad que fue un muy lindo bloque, muy aprovechable, y bueno, lamentablemente nos faltó tiempo, pero bueno, eso quiere decir que es muy positivo y que las charlas fueron muy, muy nutritivas, así que los nombro uno por uno. Gracias Pablo, gracias Matías, Roxana, Héctor, Daniel y Faray. Y bueno, por supuesto que a todo el público, a todos quienes estuvieron presentes, voy a cortar la grabación, así que a la gente que nos siguió en YouTube hasta acá, muchas gracias.